Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentres coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentres coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor lo salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre ahí salvado por gracia. Tienes que orar.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de sus ángeles. Señor, gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita. Gracias por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en la presentación de su palabra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie La familia en Cristo. Y estamos con el tema Historia de amor, hoy la segunda parte. En la primera parte leímos en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 5, que habla de la palabra vientre y la palabra entrañas. Dios trajo al Mesías desde el vientre, desde las entrañas de una virgen. Leímos Isaías capítulo 7, versículo 14, que anunciaba: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En San Mateo capítulo 1, versículo 23, leímos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Vimos el ángel Gabriel hablando con María, el ángel Gabriel hablando con José y anunciando el nacimiento de este niño. Leímos Isaías capítulo 9, versículo 6, donde se le da nombre. Se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vimos cómo el mismo Jesús hablaba y anunciaba en el libro de Hebreos capítulo 2, capítulo 10, cómo nos habla acerca de este personaje. En San Juan leímos San Juan capítulo 3, versículo 16, capítulo 1, versículo 18, etc., cómo se nos habla del unigénito. Y allí terminamos con la palabra monogenes. Mono, uno, único, solo. Genes, especie, semilla, simiente, set, progenie, etc. Jesús es monogenes, es unigénito. No hay otro ser como Él. El único que siendo Dios también se hizo hombre. Y ahí comenzamos hoy. Jesús es Dios y también es hombre. En el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y añade, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy en la presentación debemos ver esta historia de amor donde el Señor Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Y siendo Dios y hombre, cuando estudiamos la vida y obra del Señor Jesús, descubrimos una frase que Él usó una y otra y otra y otra vez, como veremos en un momento. La frase Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? ¿Por qué la usó tantas veces en los evangelios sinópticos? San Mateo, San Marcos y San Lucas, 65 veces la usó. Y San Juan la usó 12 veces. De todos sus títulos fue el que más usó. Pero ¿qué significa ese título? ¿Qué encontramos en ese título? ¿Cuáles son los perfiles de Cristo que el título nos enseña? Veremos con pruebas bíblicas que Hijo del Hombre significa que Cristo es un ser divino, pero también significa que es un ser humano. Y al final vamos a ver solamente una aproximación a lo que se conoce como profecía apocalíptica o literatura apocalíptica, donde aparece el título, aparece el nombre Hijo del Hombre. Pero al final solo veremos como una introducción. Hay algunas recomendaciones que le haremos con relación a la literatura apocalíptica o la profecía apocalíptica. Inclusive le recomendamos desde ya, hay un pequeño folleto que escribimos
En la página lavozdelconsolador.org está el folleto, lo puede copiar. Se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. El folletito está en español, está en francés, está en inglés, está en italiano y está en japonés. Si usted habla uno de esos 5 idiomas, puede ir a la página, copiar gratis, libremente, copiar el folletito y estudiarlo. Es un aporte para que las personas aprendan a leer en forma quiástica el libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis contiene un quiasmo en todo su contenido. Bien, empecemos a trabajar entonces con la primera parte de esta presentación que dice Dios y hombre. En el capítulo 20 del libro de San Juan, versículo 28, la Biblia dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No solamente Juan el Evangelista reconoce que Cristo es un ser divino, aunque se hizo carne, sino que ahora el mismo Tomás, cuando se encuentra con Jesús después de la resurrección, reconoce a Cristo como su Señor y lo reconoce como su Dios. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo se hace presente y nos dice, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo pone bien en claro que Cristo es un ser divino, aunque se hizo hombre. Cuando estamos presentando estas evidencias, lo que queremos poner bien en claro en usted y en su mente es que Jesús le ama tanto. Jesús tiene tanto amor por usted que la eternidad no será suficiente para que su pequeño cerebro y mi pequeño cerebro comprendan un amor tan grande. Dice la Biblia en Tito capítulo 2 versículo 13, el apóstol Pablo dice ahora, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo lo dice declaradamente, lo anuncia abiertamente, le llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro también se hace presente y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, el apóstol dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro le llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cuando seguimos buscando en la Biblia encontramos más evidencias acerca de el Señor Jesús como un ser divino, pero también como un ser humano. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Declaradamente llaman a Cristo Dios, un ser divino. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, mire qué interesante ahora, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y añade, Jesucristo, hombre. La Biblia nos está diciendo clara y declaradamente que Cristo es un ser divino. Cristo tiene divinidad, pero también dice declaradamente, Jesucristo, hombre. Es Dios y es hombre. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 15, la Biblia dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y añade, por la gracia de un hombre, Jesucristo. De manera que, en la parte introductoria, dejamos claro que Cristo es Dios, pero también es hombre. Y ahora entremos en la parte que más me emociona. ¿Qué significa el título Hijo del Hombre? Ya dijimos hace un momento que en San Mateo, San Marcos y San Lucas, Jesucristo utiliza ese título 65 veces. Y en el Evangelio según San Juan lo usa 12 veces. 65 más 12, sume a ver cuánto le da. ¿Por qué Cristo usó tanto este título?
¿Qué hay detrás de este título para que lo utilizara tanto? ¿Qué nos quiso decir Jesús con el uso tan frecuente y abundante de este título? En el libro de Hechos capítulo 7 y en 2 textos más encontramos fuera de los evangelios el uso del título Hijo del Hombre. En el libro de Daniel capítulo 7 versículo 13-14 aparece también, pero eso lo vamos a dejar para el final. Ahora veamos estos 3 versículos fuera de los evangelios donde se utiliza ese nombre Hijo del Hombre, ese título para el Señor Jesús. Dice en Hechos capítulo 7 versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Recuerdan a Esteban? En el capítulo número 1, versículo 13 de Apocalipsis, dice la Biblia, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hemos dicho, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Cristo se encuentran atesorados, en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando su cerebro se llena de la Biblia, cuando su prefrontal es bombardeado con la Biblia, entonces su mente comienza a entender y comprender la persona y la voluntad de Dios. Necesitamos sumergirnos en la Biblia. Necesitamos poner nuestra mente en las manos del Espíritu Santo a través de los principios bíblicos para que nos puedan recrear, para que podamos renacer, para que podamos nacer de nuevo. Hemos dicho y repetimos una y otra vez, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, donde el apóstol, 2 Pedro 1, 23, donde el apóstol Pedro dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es claro que es la Biblia, es a través de la Biblia que se hace posible la regeneración, se hace posible el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la conversión. Todo es a través de la Biblia. La herramienta es la Biblia, el instrumento es la Biblia, la pieza clave es la Biblia. Satanás necesita distraerte y distraerme a mí también de la Biblia para que el Espíritu no pueda hacer su trabajo. Si estás distraído de la Biblia, si no estás leyendo la Biblia, si no estás pensando en la Biblia, si cuando tú hablas frecuentemente no utilizas pasajes de la Biblia, si no aparecen en tu mente la Biblia, entonces tienes una mente carnal. No has entendido el amor de Dios, no has entendido la historia de amor, no has entendido a Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, Juan nos dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, la Biblia dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Se usa frecuentemente el nombre Hijo del Hombre en los evangelios, pero también fuera de los evangelios ya vimos en esos pasajes cómo aparece este nombre, este título de Jesús. Muy bien, vamos ahora a los detalles. Cuando buscamos el valor teológico, el valor bíblico de este nombre, encontramos que, número 1, Cristo utiliza el título, el nombre Hijo del Hombre para hablar de su divinidad. Y número 2, veremos cómo utiliza el mismo título para hablar de su humanidad, de su sacrificio, de su muerte para pagar el precio del pecado, de cómo se entregó por ti y por mí. Vamos a la primera parte. Queremos recordar que el tema que estamos desarrollando es la familia en Cristo. Y el título del tema ahora es Historia de Amor, segunda parte. ¿Por qué historia de amor? Porque, como dice 1 Corintios capítulo 13, todo gira en torno al amor. Todo gira en torno al amor. El amor es la razón de ser. Todo existe por amor. Dios nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave, la base de todo es el amor. Ahora, veamos estas pruebas o evidencias que presentan a
Hijo del Hombre como una persona divina, un ser divino. En el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Cristo está diciendo, ustedes se están molestando porque le dije tus pecados te son perdonados. Pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, para que sepan que soy un ser divino, mira, levántate, toma tu cuestión y vete para tu casa. Número 1. La Biblia sigue diciendo en San Marcos capítulo 2, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico lo mismo. Ahora Marcos se hace eco de lo que nos acaba de decir Mateo. San Lucas capítulo 5 versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mateo, Marcos y Lucas, los tres sinópticos, presentan el incidente y confirman que Cristo, el Hijo del Hombre, tiene potestad para perdonar pecados. Y si tiene potestad para perdonar pecados, como dijeron los escribas y los fariseos, entonces es un ser divino. Porque el único, dijeron ellos, que puede perdonar pecados es Dios. Y Cristo tiene potestad para perdonar pecados. En San Mateo capítulo 12, versículo 8, nos dice que Jesús, que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marcos repite lo mismo en Marcos capítulo 2, versículo 28. Y San Lucas capítulo 6, versículo 5 repite lo mismo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es Curios, es el amo, el dueño, el propietario del día de reposo. San Mateo capítulo 19, versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué la Biblia nos da todas estas evidencias con relación al Señor Jesús? Nuestro cerebro está hecho, está creado para, número 1, conocer, número 2, comprender y número 3, entender. Conocer, recibo la nueva información. Comprender, soy capaz de razonar la información que recibí y de enseñarla. Y número 3, entender. Integro a mi vida la información que recibí. No solo la conozco y la comprendo, sino que la vivo. De allí lo importante de conocer a Jesús. No es solo recibir nueva información, no es solo comprender la información, sino aterrizar la información en mi vida. Por eso Jesús hablaba siempre de la conversión, el nuevo nacimiento. Usted puede tener toda la información que quiera acerca de Jesús, pero si esa información no lo hacen nacer de nuevo, si esa información no cambia en su vida, si esa información no cambia en su carácter, entonces usted está en una situación muy peligrosa. Judas sabía quién era Jesús, vio los milagros de Jesús, entendía que era el Mesías, pero no lo aterrizó, no lo vivió, no lo experimentó y Judas se perdió. Información, formación, transformación. Necesitamos esta información, conocerla, digerirla, comprenderla, ser capaz de compartirla. Eso muy bien, pero necesitamos que esa información nos cambie y nos transforme la vida también. Hay 3 palabras interesantes en la Biblia y ponga mucho cuidado a esto, por favor. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo número 2, hay una declaración interesante. Ponga cuidado, esto véalo como un pequeño anuncio. Si quiere saber más acerca de esto, vaya a la página lavozdelconsolador.org y allí hay muchas series sobre la palabra praxis.
vaya también a la página a lavozdelconsolador.org o venga también al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y busque toda una serie de trabajos que hicimos. Son como 10 horas, un estudio, un resumen del estudio de la carta a los romanos. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Ponga cuidado, por favor. Toda esta información que usted está recibiendo acerca del Señor Jesús, de la persona de Jesús, es útil, es valiosa, es trascendente. Pero usted necesita conocer a Jesús, necesita comprender a Jesús, pero usted necesita también entender a Jesús. Que toda esta información sea posible para que el Espíritu Santo le cambie y le transforme la vida, que usted pueda nacer de nuevo. Veamos estas 3 palabras en griego que son muy importantes y son determinantes en lo que estamos haciendo. Romanos capítulo 12, versículo número 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo utiliza la palabra, dice, renovación de vuestro entendimiento. Él habla de que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, nous. Entendimiento, mente. Entendimiento, la base misma del razonamiento. La capacidad de entender y comprender. La capacidad de dilucidar ese ente especial que Dios nos dio para poder dilucidar las cosas. Y Pablo habla de transformación y habla de renovación de la nous, de la mente. Que ustedes sean capaces, que ustedes puedan tener bien en claro una mente transformada, metamorfosis, una mente cambiada, renovación, una mente renovada. No la mente del hombre viejo, sino la mente del hombre nuevo. No esa mente arcaica y pesada, sino una mente completamente nueva, una mente enfocada de nuevo, una mente que va en otra dirección y que va en otro sentido, un sentido diferente al que iba. Si va de A a Z, si corre para la Z, que ahora se doble y vuelva para la A. Cuando tenga tiempo, lea en su casa, en el capítulo número 2 del libro de los Efesios, cómo Pablo presenta esta idea de una manera tan hermosa, como era la vida pasada, como es la vida ahora en Cristo Jesús. Y me gusta cuando Pablo utiliza la frase, pero Dios. Leamos rapidito lo que dice Efesios capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo 3. Dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y añade Pablo, siguiendo, dice el apóstol, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos perdidos, estábamos lejos de Dios, estábamos apartados de Dios, teníamos una mente completamente contraria a los principios de Dios. Y ahora dice Pablo, pero Dios. Ahora Pablo abre una ventana nueva. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Necesitamos un antes y un después. Necesitamos una renovación de la nous, una transformación de la nous, un cambio de la mente. Número 1, nous, mente. Número 2. En el libro de Efesios capítulo 1, el versículo número 18, dice el apóstol Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ponga cuidado. Y dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y añade, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí no es la palabra nous. Aquí es la palabra dianoia, dianus. Dianoia significa habilitar la mente, capacitar la mente, sacudir la mente, preparar la mente, hacer posible que la mente logre entender lo que Dios quiere que la mente entienda. El capítulo 12, versículo 2 de Romanos dice que Dios quiere renovar y transformar la mente. Ahora dice el capítulo 1, versículo 18 del libro de Efesios, que Dios quiere alumbrar la mente. Quiere alumbrar, dice, dianoia. Quiere capacitar la mente, habilitar la mente, preparar la mente, sacudir la mente. Toda esta información que estamos recibiendo acerca de Cristo Jesús, es necesario que el Espíritu Santo venga para que nos sacuda la mente, nos habilite la mente, nos prepare la mente, para que nuestra mente no sea solo una mente carnal, sino que tengamos una mente espiritual, para que podamos entender el mundo espiritual. Cristo le dijo a la samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesitamos que Dios ilumine nuestra mente. ¿Para qué? Pablo añade, para que sepáis, para que conozcan, para que entiendan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y añade, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y también y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Número 1, transformar y renovar la mente. Número 2, habilitar la mente para entrar en un conocimiento profundo de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha hecho. Y número 3, Hebreos capítulo 4, versículo 12, llenar la mente. ¿Llenar la mente con qué? Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos presenta la Biblia, que llenemos la mente con la Biblia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice Pablo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia discierne de qué está llena la mente, en noia, en nos, de qué tiene usted la mente llena. Si tiene la mente llena de Cristo Jesús, alabado sea Dios. Si tiene la mente llena de la palabra de Dios, alabado sea Dios. Pero seamos sinceros y honestos. Si usted no está leyendo la Biblia, si no está orando frecuentemente, si no está en una íntima y profunda comunión con Dios, ¿de qué está llena la Biblia? Sabrá Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, que es una espada aguda de dos filos, cuando penetra, descubre qué está pasando realmente en tu vida. Sé sincero contigo mismo. Pregúntate en este momento, ¿de qué está llena mi mente?
¿De qué es lo que hablo? ¿Cuáles son las cosas en las que me deleito? Cuando hablo con mis amigos, con mis familiares, con mi esposa, con quien sea, ¿cuáles son los pensamientos que me vienen a la mente? Recuerda que dijimos hace unos días que las creencias se fundamentan, están hechas, creadas, uno, por las experiencias que hemos tenido en la vida y dos, por los conocimientos que adquirimos. Ahí se forman las creencias, pero las creencias forman los pensamientos. Y los pensamientos producen las emociones, y las emociones nos llevan a las acciones, y las acciones producen los hábitos, y los hábitos producen nuestro carácter, y el carácter define o determina nuestro destino. No nos engañemos. Si no estamos formados en la palabra de Dios, si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nuestros pensamientos estarán lejos de Dios. Y nuestras emociones y sentimientos también lo estarán. Y nuestras acciones lo estarán, nuestras acciones lo estarán, y nuestros hábitos estarán lejos de Dios y nuestro carácter. Y entonces será un tremendo relajo aquí. Volvamos a la Biblia, volvamos a Dios a través de su palabra, para que el Espíritu Santo nos forme, para que el Espíritu Santo nos informe, nos forme y nos transforme. Si no hay Biblia en la cabeza, si no hay comunión con el cielo a través de la palabra, no hay futuro, no hay esperanza, no la hay. No importa qué título, qué grado académico usted tenga. Si usted no es espiritual, no lo es. No se puede fingir la espiritualidad, no se puede fingir. De allí la importancia de entender estos temas. Volvamos otra vez al camino. Volvamos al camino. Esto de Jesucristo es maravilloso y glorioso, pero necesitamos entender y comprender que es algo que va más allá de los límites, más allá de lo que pudiéramos pensar o imaginar. Es trascendente, va más allá de más allá. Dice en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Sí, Cristo es un ser divino. Sí, dice en el capítulo 14, versículo 14 del libro de Apocalipsis, algo que ya leímos. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cristo sentado a la diestra de Dios. En San Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, mire lo que ocurrió. Le estaban preguntando a Jesús y Cristo estaba callado. Le estaban haciendo un juicio falso y no decía nada. Pero, mire lo que pasó. Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis, le dijo Jesús, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo dijo sin cortapisas, lo dijo de una manera clara y declarada, sabiendo que eso que estaba diciendo le costaría la vida. Y lo dijo claramente, yo soy. En San Juan capítulo 1, versículo 51, Cristo dijo, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aclaró más San Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y sigue diciendo San Juan capítulo 5, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el capítulo 6, versículo 62 de San Juan, dice Jesús, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, antes de venir a la tierra, ¿dónde estaba Jesús? Sentado en su trono en la patria celestial. Y después que se fue de la tierra, ¿dónde está Jesús? Sentado en su trono en la patria celestial. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Y ya leímos Hebreos capítulo 1, versículo número 8. Donde dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, le llaman a Cristo Jesús. La Biblia es hermosa
y nos relata una maravillosa historia de amor. Muy bien, vamos a entrar ahora a la recta final, a la parte final, que tiene que ver con la humanidad. Ponga cuidado. Y ahora veremos a Jesús como hombre. Y vamos a ver a Jesús dispuesto y disponible para ir al sacrificio. A Jesús dando su vida por nosotros. A Jesús yendo al sacrificio por amor. No ganó nada. No recibió ningún premio. No recibió todo por amor. Todo por amor. Por amor a los que no le aman. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10, nunca dejo de repetir. Dios nos amó y Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Cuando éramos impíos, no nos importaba la salvación. Cuando éramos pecadores, estábamos andando como nos daba la gana. Y también cuando éramos enemigos. Y yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que Dios nos ame tanto? Que Cristo murió por nosotros cuando no nos importaba la salvación. Cuando no nos podíamos salvar a nosotros mismos, cuando éramos completamente pecadores y cuando éramos enemigos de Dios. ¿Cómo se explica eso? El corazón humano no entiende eso. El corazón humano es muy mezquino para entender el amor de Dios. Solo y solo entonces, cuando el Espíritu cambia la vida y nos hace participantes de la naturaleza divina y cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, entonces comenzamos a comprender fugazmente, de una forma tenue, empezamos a entender y comprender el carácter, la belleza y el amor de Dios. Vamos a la parte de la humanidad. El Hijo del Hombre como un ser humano. San Mateo capítulo 17, versículo 12. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el pastor, no es lo que dice el predicador, no es lo que piensa el predicador. No. Es lo que dice Dios. Usted o acepta esta presentación o la rechaza. Si usted la acepta, alabado sea Dios, acepta la palabra de Dios. Si la rechaza, bueno, esos son sus problemas. Desde la antigüedad y hasta la época presente, Dios envió hombres y mujeres a predicar y la gente lo aceptó o lo rechazó. Usted tiene la libertad de aceptarlo o la libertad de rechazarlo. Esas son cosas suyas. Mi trabajo es presentarle la verdad para que alcance la salvación usted y su familia a través del conocimiento de Jesucristo, quien es la salvación. San Mateo 17, versículo 12 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Cristo está anunciando que lo iban a maltratar, que lo iban a matar. Cristo está empezando a anunciar todo lo que le pasaría. Estaba consciente de lo que le iban a pasar. Sabía ciertamente todo lo que tendría que pasar por amor a ti, por amor a mí. Yo me pregunto, ¿con qué cara verán a Dios los que mataron a Cristo? ¿Cómo es posible que el humano sea tan malo y llegue a ese colmo de llevar a la cruz al Hijo de Dios? Amigo, amiga, hermano, hermana, en ese pequeñito corazón que usted tiene y que tengo yo, en esa pequeñita mente que tiene usted y tengo yo, hay un germen tan malo de pecado que es una cosa del diablo. Si usted no aprende a someter eso a la voluntad de Dios, eso no tiene forma de entenderse. José Stalin cuenta la historia que antes de irse a dormir jugaba con sus niñas y antes de jugar con sus niñas firmaba la sentencia de muerte de miles y miles de gente que al otro día le van a ejecutar y él tranquilo. ¿Cómo un corazón, una mente humana puede llegar a ese nivel? Llene su mente con la Biblia. Mire, cómprese un cuaderno, una libreta y cómprese un lapicero nuevo y someta ese cerebro suyo a un examen de la Biblia y usted verá lo que va a pasar con su cerebro. Repito, cómprese un cuaderno, una libreta y cómprese un lapicero nuevo y vaya al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al versículo 17 y escriba esos 17 versículos. Y le hago una prueba. Y mire qué pasa con su cerebro. Hágalo. Comience a limpiar su cerebro, a cambiar su cerebro, a reprogramar su cerebro con la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Todos los días escriba por lo menos una vez esos versículos, 17 versículos.
Y usted verá al pasar los días cómo su cerebro comienza a cambiar. Y van a pasar cosas muy interesantes que no le voy a contar. Vívala usted su propia experiencia. Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 17. Viva la experiencia, viva la experiencia. San Mateo capítulo 18, versículo 11, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dígame que eso no es amor. Venir a dar la vida por gente a quien tú no le importa, ni le interesa, ni quieren saber de ti. Dar la vida por gente que ni te aman. Dar la vida por gente que te van a escupir la cara, te van a golpear, te van a dar cachetadas, te van a dar galletas en la cara. Personas que te van a palear la cabeza hasta quitarte, desfigurarte la línea humana, desfigurarte la cabeza, como dice en el libro de Isaías. Te van a flagelar hasta sacarte toda la piel y maltratarte los músculos y que se te vean los huesos de tan duro que te dieron. Maltratarte tanto que se bote hasta la última gota de sangre y cuando te parten el corazón, lo único que se ve es un poquito de sangre y agua. Pero ¿cómo es posible que va a morir por estos bandidos? San Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lo sabía, lo sabía. Entendía los detalles, entendía los detalles. Dime a mí si eso no es amor. Siempre me pregunto en las madrugadas y le digo a Dios, Señor, todavía no entiendo cómo usted ha podido amarme así. ¿Cómo es posible, Dios, que usted nos ame de esa manera? ¿Cómo es posible? San Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al 3er día. Lo sabía, pero no dio un paso atrás. Lo sabía, pero no se arrepintió. Lo sabía, pero siguió adelante. La vida de Jesús en la tierra no fue fácil. Nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus discípulos. Nadie lo entendió. Nadie lo entendió. Pero siguió adelante. No dio un paso atrás. San Marcos capítulo 10, versículo 33, versículo 34, versículo 45. Dice la Biblia, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al 3er día resucitará. Porque el Hijo del Hombre, dice el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hay una palabra interesante que la gente usa mucho y que, es interesante entender su valor o su significado. La palabra autoridad. La autoridad se define como la capacidad de influir sobre la gente. Pero para influir sobre la gente hay 2 cosas que es imprescindible hacer. 2 palabras interesantes. Servicio y sacrificio. Si usted sirve y se sacrifica, usted automáticamente influirá sobre la gente que le rodea. Servicio y sacrificio. ¿Qué hizo Cristo en la tierra? Servicio y sacrificio. Por eso hoy día existen millones y millones de gente en el mundo entero que están dispuestos a darlo todo por Cristo, a sacrificarlo todo por Cristo, porque Cristo ganó autoridad sobre ellos y ellas, ganó autoridad sobre nosotros y por eso le servimos. ¿Qué hizo Cristo por mí? Servicio y sacrificio. ¿Qué hizo por ti? Servicio y sacrificio. La pregunta es,
¿Y qué harás tú por Cristo? ¿Qué harás por Cristo? ¿Y qué harás por amor a Cristo en beneficio de los demás? Servicio y sacrificio. San Marcos capítulo 14, versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. San Lucas capítulo 9, versículo 22 y versículo 56 dice la Biblia, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios y alabado sea el nombre de Cristo. Cada día más, mientras más estudio de la persona de Cristo, mientras más aprendo de Cristo, mientras más profundizo en la persona de Cristo, entonces más amo a Dios y más amo a Cristo. Nada ni nadie te ama como te ama Dios Padre, como te ama Dios Hijo, como te ama Dios Espíritu Santo. San Lucas capítulo 24, versículo 7. Dice la Biblia, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Sí, Jesús sabía todos los detalles de su vida y su muerte. Sí, Jesús sabía todo lo que le pasaría. Sí, Jesús sabía que era la única manera de darte a ti y a mí salvación y vida eterna. Dime que esto no es una historia de amor. Historia de amor. El juez sentenció al acusado a morir al otro día fusilado y en la sentencia dictó bien clara la forma como ocurriría. El juez dijo, el día tal a la hora tal, el día tal a las 8 de la mañana, cuando suene la campana, usted está condenado, sentenciado a morir fusilado. El día estaba claro, la hora estaba clara y estaba clara la cosa que ocurriría en lo que tenía que pasar, tenía que sonar la campana. La novia que estaba escuchando la sentencia se puso avisada. El día de la sentencia se fue a la iglesia, subió al campanario, por suerte que el sacerdote era sordo. Así que aquel hombre siguió su rutina que seguía todos los días. A la hora exacta tomaba y alaba el cordón que hacía sonar la campana y después de un rato, alando la soga que hacía sonar la campana, soltaba y se retiraba. Llegó esa mañana del día X. Se preparó el pelotón de fusilamiento. Pusieron al sentenciado al frente y estaba todo listo para esperar que la campana sonara y entonces dar la orden, disparar y matar a aquel muchacho. Aquella jovencita se subió al campanario, de alguna manera se metió dentro de la campana, que bastante grande era, se abrazó del badajo, de aquella bola de metal que golpea la campana, y allí se abrazó. Cuando llegó el sacerdote en la mañana, para tocar la campana, aló la soga, como siempre, la soga se movió, la campana se movió, y él aló y aló y aló y aló y aló y aló y aló, terminó y se fue. Allá en la fortaleza, todo el mundo está esperando que suene la campana, porque la sentencia dice claramente, el día tal, a la hora tal, cuando suene la campana, lo van a fusilar. Número 1 llegó el día. Número 2 llegó la hora, pero no sonó la campana. Y entonces no pudieron fusilar. ¿Por qué? Porque el sacerdote era sordo. Él no oyó si la campana sonó o no sonó. Tenía toda su vida alando esa soga y como él no oía, bueno, pues se fue. Y ahora llega la muchacha corriendo a la fortaleza. Y allí están parados todos los soldados con el fusil en la mano, el sentenciado esperando, ¿y ahora qué es lo que va a pasar? Y la muchacha llega
Y entonces miran al sargento, miran al teniente y el capitán que está arriba esperando que la campana suene. La sentencia decía, claro, el día tal, a la hora tal, cuando suene la campana, hay que fusilarlo. Llegó el día, llegó la hora, pero la campana no sonó. Y la muchacha llegó con un alboroto a la fortaleza. En la puerta no la querían dejar entrar, pero lo buscó la forma y entró a la fortaleza y salió corriendo al paradón de fusilamiento. Y ella gritaba, la campana no sonó, la campana no sonó, la campana no sonó. Y claro, la campana no sonó. Y entonces dejaron libre al muchacho. Cristo vino a la tierra. Cristo sabía que la paga del pecado era la muerte. Pero para Cristo la campana sí sonó, pero no dio un paso atrás. Si usted se acuerda de Génesis capítulo 22, Abraham dijo a Isaac, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto. Por eso Cristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Pero para Cristo no hubo sustituto. Cristo tuvo que ir a la tumba, a la muerte, tuvo que ir a la tumba, tuvo que sufrir por amor a ti, por amor a mí. Por eso yo digo que eso es una historia de amor. La más hermosa historia de amor que se puede relatar en el universo entero. Cómo Dios se hace hombre y cómo después de hacerse hombre. Si hacerse hombre era rebajarse, imagínese hasta dónde bajó Jesús. De la cima con C, de la cima, lo más alto de lo más alto, bajó a la cima con S, a lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Todo por amor a ti. Nadie, querido, nadie, querida, te amará como Jesús. Y prometí terminar con una nota alta. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, aparece el título Hijo del Hombre como un título escatológico. Un título que tiene que ver con el Mesías. Un título que tiene que ver con Cristo Jesús. Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 10, nos habla acerca de un juicio en el cielo. El Padre se sienta en su silla, se sienta en su trono para hacer juicio. Y llama la atención que en el mismo capítulo 7, dice el versículo 9 y 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 5. Lea el capítulo 4 y el capítulo 5. Lea los dos capítulos completos y se va a sorprender cómo se parece a esta escena. En el versículo 13 dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién es este escatológico Hijo del Hombre? Cristo Jesús. ¿Quién es este que se acerca al trono de Dios? Cristo Jesús. Vaya a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, léalo y usted verá qué belleza. Recuerde que Apocalipsis es parte de la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela el futuro. Dios anuncia lo que ha de venir. En el Antiguo Testamento está clara la apocalíptica bíblica. Isaías capítulo 24 al capítulo 27, Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, Daniel capítulo número 2 y capítulo 7 al 12, también en Joel capítulo 2 y 3, Zacarías capítulos 9 al 14, y en el Nuevo Testamento San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro del Apocalipsis. Todo eso es apocalíptica bíblica. Y cuando usted la estudia, cuando la profundiza, pregúnteme con quién se encuentra. Se encuentra con Cristo Jesús.
Permita Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, permita Dios que esta historia de amor alcance su mente, su corazón y llegue a lo más profundo de su ser, permitiéndole al Espíritu Santo que le cambie y le transforme. Y mi pregunta con la que termino: ¿acepta usted entregarse a Cristo Jesús? ¿Acepta prepararse para recibir al Señor en gloria muy pronto en las nubes de los cielos? ¿Acepta poner a un lado su agenda y seguir la agenda de Dios? ¿Acepta usted el amor de Cristo manifestado en la cruz y colocado en forma clara en su resurrección aquella mañana gloriosa, y ahora intercede por usted y pronto viene a buscarle? ¿Acepta a Jesucristo como su Señor, su dueño, su Salvador, su todo? Si usted dice sí, por favor, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, querido Padre, aceptamos, Señor, su amor manifestado y expresado en la persona, vida y obra de Cristo Jesús. Dios Santo, Padre Celestial, aceptamos todo lo que ha hecho en nuestro favor. Padre amado, sacuda nuestra mente, inunde nuestra mente con su palabra, para que nos despertemos antes que sea demasiado tarde. Padre Celestial, quite todo embotamiento de nuestra mente, quite todo velo de nuestra mente, quite toda ceguera de nuestra mente. Permita que su palabra santa, como una luz poderosa, llene, oh Dios, nuestra mente y nuestro ser del conocimiento de su persona. Que la Biblia, como una espada, venga y parta y corta todo nuestro ser hasta lo más profundo, Señor. Que nos acuda a la mente y que llene la mente, Padre, con su verdad divina. Que Jesús sea el centro, la razón de ser de nuestra vida. Padre Celestial, que dejemos de este afán de ser tan religiosos y seamos más cristianos, porque conocemos y amamos a Cristo Jesús. Hoy nos entregamos en sus manos, hoy nos rendimos a usted, hoy le reconocemos como nuestro Dios y nuestro dueño, y sea que vivamos o sea que muramos, queremos ser suyo para la gloria de su nombre y para la salvación y la vida eterna. En sus manos, Santa Dios, entregamos nuestra vida y lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.